God had planned to form a people who would know and love their God and would walk with Him each day. Yet the devil's lies and the sin of man have filled the world with darkness. So to help restore the nations, we now pray. We cry out for the nations to see revival come. We rebuke the works of Satan through the victory Christ has won. We declare this generation will fully overcome. Send revival, Lord. Send revival, Lord. In the timing of the Father, God the Son was born among men to reveal the heart of God and to break the power of sin. Through the cross of Christ and the power of God, the door is now wide open. But to gain revival, we must first press in. We cry out for the nations to see revival come. We rebuke the works of Satan through the victory Christ has won. We declare this generation will fully overcome. Send revival, Lord, for the Philippines. Send revival, Lord, for Mexico. Send revival, Lord, for Germany. Send revival, Lord. In these last days we are seeing that the Lord is now arising to shake the heavens and earth and restore us to His heart. So we call on God a revival fire to fill the world with glory, and the nations will obey a brand new start. We cry out for the nations to see revival come. We rebuke the works of Satan through the victory Christ has won. We declare this generation will fully overcome. Send revival, Lord, for India. Send revival, Lord, for Israel. Send revival, Lord, for Australia. Send revival, Lord. We cry out for the nations to see revival come. We rebuke the works of Satan through the victory Christ has won. We declare this generation will fully overcome. Send revival, Lord, for Vietnam. Send revival, Lord, for Uganda. Send revival, Lord, the United States. Send revival, Lord. Ahí me escucho. Perfecto, gracias. Buenas noches, hermanos. Es un gozo poder estar con cada uno de ustedes en esta noche. Y me gustaría ver o responder la pregunta: ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia? Y miren, no pretendo para nada agotar todo lo que es la gracia. Como hemos estado hablando con anterioridad, esta serie se llama Cimientos y queremos verlo de una manera global. Queremos, ¿cómo le explicaríamos a alguien que no es cristiano
¿Cómo le explicamos a alguien que apenas está conociendo del Señor? Y tal vez nosotros nos podemos hacer la pregunta, ¿qué es la gracia? Es la intención de cada uno de estos temas que estamos viendo los días miércoles. Vamos a estar hablando de nuevo, hermanos. No pretendo para nada agotar hoy el tema de la gracia. Creo que es un tema amplio y creo que podríamos tomarnos toda una sesión para hablar sobre la gracia de Dios. Pero hoy queremos hablarlo en sencillo, en resumen, y que yo lo pueda explicar, que cualquiera de los que estemos en esta reunión, hoy tenemos muchas personas en la reunión, cualquiera de los que estamos podamos explicar qué es la gracia de Dios. Así que antes de iniciar me gustaría ponernos en las manos del Señor este tiempo y pedir de su gracia para este tiempo. Señor, eres bueno, eres fiel, tu misericordia es para siempre. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestro pronto auxilio, eres nuestro refugio, eres quien puede enderezar nuestros pasos, nuestros corazones, y que en estos tiempos, Señor, está cercano a nosotros, porque yo sé que tú estás cercano a los que te buscan, a los que buscan tu nombre de a de veras. Yo quiero poner este tiempo en tus manos, esta reunión en tus manos, que tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor, y que por medio de cosas sencillas tú nos puedas enseñar y hablar, porque tú así enseñabas también, Señor, cuando estabas en esta tierra. Pongo este tiempo en tus manos y que tu Espíritu Santo pueda actuar con libertad en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos. Bueno, antes de continuar, quiero decirles que esta presentación está basada en el extracto de 3 libros. Es el libro de Romanos, el libro de Manual para Nuevos Creyentes y el libro de Fundamentos de la Fe. Si alguien quiere tener más información sobre esto, puede leer alguno de esos libros o los puede releer. Bien, como creyentes, dice la primer Filmina, debemos entender la importancia de la gracia en nuestra vida como cristianos. La gracia es un elemento crucial e importante que nos va a acompañar en toda nuestra caminata y en nuestra vida cristiana. Tanto así que el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de nuevo, si ponemos atención a este verso, hermanos, nos está hablando de algo que tiene que ir creciendo. No es algo que se da una sola vez, porque por ahí escucharon a nuestro hermano Pepe decir, no es que ya salvo y siempre salvo y ahí se acabó la salvación. No, ese fue un evento, fue una situación, pero según aquí en 2 de Pedro 3:18, la gracia es algo que tiene que ir en crecimiento. Ahora, si pudiéramos definir qué es la gracia, y acertadamente dijeron las definiciones ya algunas de nuestras hermanas, la gracia se define como un favor inmerecido, que fue la definición que nos dio Cari. Es un beneficio o un favor que se recibe sin merecerlo. Pero la gracia también es una instrucción de Dios para capacitarnos para lograr lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y esta lo van a encontrar ustedes en el hebreo o citado en el hebreo, y ahí está el diccionario Strong. Si alguien quiere hacer la búsqueda, es la palabra 5485. Entonces, la gracia también es algo que nos capacita, es una instrucción o una sustancia de Dios que nos capacita, pero ¿para qué, hermanos? Y ahí está. Tal vez si pudiera agregar algo a la definición que dio nuestra hermana Carmen, nos capacita para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿vale? Porque, por ejemplo, hermanos, yo no tengo mucha gracia para correr las carreras de 100 metros, ¿verdad? De 100 metros planos. Y si yo le digo, Dios dame gracia para poder correr más rápido que Usain Bolt, bueno, si no es la voluntad de Dios para mi vida, hermanos, el que yo sea un corredor, un velocista, no voy a correr más rápido que Usain Bolt, y tal vez Usain Bolt ya esté durmiendo cuando yo llegue a la meta de los 100 metros planos, ¿verdad? Entonces, la gracia de Dios es una sustancia, una instrucción que nos capacita para lograr
lo que Él nos ha llamado a hacer. Y espero que esto quede claro y lo voy a estar repitiendo durante esta noche. Entonces, si podemos definir la gracia en dos grandes definiciones, es un favor no merecido, es algo que se recibe sin merecerlo, es un don de Dios, es un regalo, pero que no lo merecemos. Y también es lo que nos capacita para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y vamos a estar tratando de ver estas definiciones, hermanos, con algunos ejemplos, ¿vale? Me gustaría iniciar en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 5. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Entonces es de Cristo, hermanos, es de nuestro Señor Jesucristo quien recibimos la gracia para hacer, bueno, aquí en el versículo dice el apostolado, o cualquier otro ministerio. Déjenme decirles que la gracia y el ministerio para servir al Señor son dos cosas que caminan de la mano. Y esto lo estoy poniendo este versículo como ejemplo de que se recibe gracia para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para el apóstol Pablo? Que él fuera un apóstol a las naciones. Entonces aquí está diciendo, él recibe por medio de la gracia el apostolado, el ministerio de apóstol. Y en Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, hermanos, de acuerdo con el don ministerial o lo que Dios nos ha pedido hacer a cada uno de nosotros, hay gracia o capacitación divina, de parte de Dios que nos va a permitir funcionar en este ministerio. Y aquí quiero hacer una paréntesis. Hermanos, es por esta razón que no podemos o no debemos de salirnos del ministerio que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar gracia para hacer eso. Miren, yo en mi caso soy pastor y Dios me ha dado la gracia para ser pastor. Pero si yo quisiera ser evangelista hoy en día, les voy a ser bien honestos, hermanos, no tengo la gracia para ser evangelista. Sí he compartido mensajes de evangelio, sí a veces, pero yo no tengo la gracia de parte de Dios. Yo he visto personas que son evangelistas y que tienen ese don y que Dios les ha dado esa gracia y hermanos predican mensajes muy sencillos. Les quiero contar un testimonio. Yo una ocasión le había compartido a una persona por mucho tiempo, muchos ejemplos, muchos pasajes, lo había tratado de convencer y un día lo invité a una reunión donde predicó un hermano que tenía una barba así grande y ¿saben de qué fue su mensaje? De un burro, así literal, eso fue el mensaje, el burro. Y cuando predicó su mensaje, hermanos, yo dije, predicó sobre la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, de Evangelio, pero dije yo, bueno, y qué sencillo ese mensaje, ¿no? No es muy... ¿Y quién creen que se paró para hacer su decisión para seguir a Cristo, hermanos? Esa persona que yo había tratado de convencer con doctrinas, con explicaciones, con métodos. Hermanos, hay gente que tiene la gracia para evangelizar. Hay gente que tiene la gracia para ser pastor. Hay quien tiene la gracia para servir. Y repito, por esta razón no debemos o no debiéramos de salirnos del ministerio que el Señor nos ha dado. Y también, hermanos, debemos saber qué cosa en especial debemos de estar haciendo. Y quiero tomar énfasis en lo que leímos aquí en Romanos 1:5. Aquí Pablo está diciendo que por gracia recibió el apostolado. Bueno, si yo puedo pedir gracia, puedo recibir gracia, que es lo que me va a capacitar para hacer la voluntad de Dios, debemos de saber, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque junto con el llamado hay una unción y gracia de parte de Dios para cumplirlo, hermano. Y yo les quiero dar mi testimonio cuando oraron por mí para estar al frente de la congregación. No sé cómo explicarles, pero hubo algo, una sustancia que se llama gracia, que cayó, hermanos, y anteriormente yo no estaba capacitado, no tenía la gracia, no tenía la forma ni cómo, pero les puedo decir que algo sucedió el día que oraron por mí, que Pastor Tucker oró por mí,
y cayó algo. Y hoy entiendo, fue la gracia de Dios, una sustancia que me empezó a capacitar para hacer lo que yo no sabía hacer, lo que yo no podía hacer en el pasado. Y Efesios 4:7 nos estaba diciendo, que ya lo leímos, dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, esto nos da también que hay medidas de gracia, ¿sí? Que hay diferentes medidas de gracia. Y con esto quiero entrar al siguiente versículo en Romanos capítulo 1. Perdón, no. Ya. Aquí está. La gracia, hermanos, también nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Eso fue lo que vimos hace un momento. Ahora, ¿ustedes creen que las pruebas sean la voluntad de Dios? ¿Ustedes creen que el que nosotros pasemos por pruebas sea la voluntad de Dios? Bueno, la respuesta es sí. En Job hemos leído que el hombre fue creado para ser probado. Así que déjame decirte que no importa en qué clase de prueba estés atravesando este día, hay una gracia que va a concordar con la prueba que estás pasando. De hecho, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Repito, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme denota una gama de tonalidades o de colores. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una prueba de color rojo, hay una gracia de color rojo que te va a capacitar para pasar por esa prueba. Y quiero leer lo que dice la siguiente firmina, hermanos, porque esto ojalá lo podamos grabar en nuestro corazón. Yo ahorita que lo estaba escribiendo, dije, es cierto. Y dice, en cada prueba, Dios ha decretado que seamos victoriosos. Déjame decirte que, si no lo sabías, Dios quería que Israel pasara cada una de las 10 pruebas. Esa era su voluntad, es lo que estaba en su corazón, que ellos aprobaran cada una de las pruebas. Y si las hubieran aprobado, ¿saben qué? No hubieran estado 40 años en el desierto y hubieran entrado a la tierra prometida en mucho menos tiempo. En cada prueba, Dios ha decretado que seamos victoriosos. Por consiguiente, no debemos rendirnos porque estamos llamados a triunfar en nuestras circunstancias. Hermanos, no es con nuestra fuerza y por eso estamos definiendo qué es la gracia. Porque tal vez tú me puedes decir, yo no puedo hacer esto. Mira, yo he hablado con personas que me dicen, pastor, yo no puedo hacer esto. Y yo les he dicho, ¡qué excelente! Te encuentras en el mejor momento para experimentar la gracia de Dios que te va a capacitar para lograrlo. El Salmo 110, versículo 2 dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Hermanos, el deseo del Señor es que seamos victoriosos, que venzamos sobre nuestros enemigos, que seamos vencedores, triunfantes, que marchemos con Él. Ahora, ¿cómo triunfamos? Repito, no es con nuestra fuerza, sino con la gracia de Dios que nos capacita. Ahora, si ustedes han leído la Escritura, hermanos, a menudo el apóstol Pablo usa una salutación en todas sus cartas. De hecho, esa es su firma y sabemos que esa carta la escribió el apóstol Pablo porque viene esa firma. Y en esa firma el apóstol Pablo siempre escribe gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo sabía que hay 2 ingredientes que son esenciales para cada cristiano para que podamos ser y llevar una vida victoriosa. Gracia y paz. Gracia y paz. ¿Por qué, hermanos? Bueno, Romanos capítulo 16, versículo 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Alguna ocasión compartí en la iglesia de que cuando yo leí este versículo y por fin le puse atención, el Señor lo trajo, lo avivó, porque ya lo había leído muchas veces, dije, el Dios de paz. ¿El Dios de paz?
No es el Dios de los ejércitos, no es mi estandarte, no es el Todopoderoso, no es el Dios de paz, el Dios de paz. Y hermanos, yo alguna vez compartí sobre esto, pero no tenía esta siguiente frase, pero dice, la paz nos capacita para no ser turbados por pensamientos, palabras y temores. Quiero repetir, la paz nos capacita para no ser turbados por pensamientos, palabras y temores. Y 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz, de nuevo, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es la paz de Dios la que nos capacita para no ser turbados en nuestra mente. Desánimo, ansiedad, depresión, temor, miedo, angustia, todo eso se va cuando el Dios de paz está en nosotros. ¿Y sabes qué? Como si el Dios de paz está en ti y está en mí, vas a poder vivir una vida santa, apartada de... Porque miren, la mayor parte de las veces que cometemos errores y dificultades en nuestras vidas es porque no estamos en paz y estamos en medio de una tormenta y entonces empezamos a tomar decisiones precipitadas. Y alguien me dijo una vez, muy sabio, no tomes decisiones en tiempos de tormenta. Eso es un consejo que alguna vez me dieron. Y hermano, tienen razón, porque a menudo cuando uno está en medio de una tormenta no toma decisiones correctas. Pero si el Dios de paz está contigo, no importa que te encuentres en medio de una tormenta, vas a saber poder tomar decisiones correctas. Y entonces vas a poder vivir una vida en paz y ser guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La paz, de hecho, la paz de Dios nos hace aptos para vencer a Satanás. Y es esa paz la que nos faculta para ser santificados. A veces nosotros pensamos, eso de ser santo es bien complicado y llevar una vida santa y ser guardado es muy complicado. No, hermanos, necesitamos la paz de Dios. Si tienes la paz de Dios, estás en paz con Dios, en paz con tus hermanos, puedes vivir una vida en santidad. Ok. Entonces, estamos viendo que el apóstol Pablo siempre en sus cartas, él las firmaba con la frase gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y estamos definiendo, y estoy retomando lo que hemos estado estudiando, qué es la gracia, ¿verdad? Hoy, la pregunta de hoy fue, ¿qué es la gracia? Bueno, ya vimos que la gracia sí es un favor no merecido, es algo que recibimos que no merecemos. Vamos a ver esa parte y desarrollar esa parte ahora. Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros somos justificados, somos salvos, dice ahí, gratuitamente porque no lo merecemos. Ahora tal vez me eche encima a algunos que están aquí en la reunión, pero ¿saben que sí hay obras para ser salvo? A ver, ¿cómo está eso, pastor? Sí, alguien tuvo que pagar algo para que fuéramos salvos, pero no son nuestras obras, son la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él pagó, la paga del pecado era la muerte. El Señor Jesús por eso tuvo que morir en la cruz, pero tú y yo somos beneficiados de ese sacrificio que Él hizo y podemos ser contados como justos sin merecerlo, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos. De nuevo vean esa palabra gracia, no lo merecíamos, es gratuito como dice Romanos, pero por la misericordia, la benevolencia de nuestro Dios, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? La fe y la gracia. Ambos son un regalo, son un don, algo que no merecíamos, pero el Señor quiso redimirnos. Hermanos, déjame decirte que Dios pudo haber decidido
no enviar a su Hijo y no redimirnos, y aún así Él sería justo, porque el hombre había pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte, una separación eterna de Dios. Pero aún así, Él quiso enviar a su Hijo, y por gracia, no lo merecíamos, pero Él quiso enviar a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros, y por medio de ese sacrificio, y si tú tienes fe, si tú crees, si tú confiesas, cuando tú estás escuchando la palabra de Dios y entiendes que eres un pecador y que necesitas arrepentirte de lo que has hecho, y le entregas tu vida a Cristo y lo reconoces como su Señor, como tu Señor y tu Salvador, y le dices: a partir de hoy, Señor, te voy a seguir a ti, voy a hacer lo que tú digas. Inconscientemente llega una sustancia a tu corazón que se llama fe. Y crees que por esa confesión que estás haciendo, el Señor me está perdonando tus pecados, te está trasladando del reino de las tinieblas al reino de la luz, y eres salvo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y Romanos capítulo 4, versículo 4 no lo confirma. Dice: porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, él está diciendo, si uno se pudiera ganar la salvación porque me porté bien, o el perdón por mis buenas obras, porque doy muchas limosnas, entonces ya no sería gracia. Sino, papá, estás haciendo algo, entonces te mereces un pago. Pero fíjense lo que dice David, hermanos, en el Salmo 32, versículos 1 y 2. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Es mediante el pago que hizo el Señor que nosotros podemos ser justificados. Ahora, hermanos, ¿cómo es este proceso que Dios podía redimirnos? Recordemos que Dios es un Dios o es un juez justo. Y Dios no puede hacer las cosas unilateralmente, ir en contra de Él, simplemente, pues el hombre pecó, pues ahora que se arrepientan y los perdonamos. No, había que hacer justicia, hermanos. La ley se tenía que cumplir. Y como juez, Dios tuvo que emitir el juicio, el veredicto sobre alguien. Había que tener bases para que pudiera perdonar. Así que la justificación es declarar a un hombre sin culpa, que no es culpable, pero el juez tiene que tener bases por cuál redimir esa culpa. Ok, sí te declaro no culpable, pero ¿con qué bases? ¿Sabes con qué bases? El Señor pagó por ti y por mí. Esas son las bases con las cuales, si tú te equivocas, fallas, pecas, puedes venir y decirle: Señor, perdóname, tú ya pagaste por mí. Y hermanos, el rey David, cuando escribe este es uno de los salmos que él escribió cuando él tuvo el problema con Betsabé y con Urías. Y David David no trabajó, no hizo méritos para obtener su perdón. Si ustedes se acuerdan, cuando el profeta Natán lo va a visitar, y si se acuerdan ustedes que le cuenta una historia de que un hombre rico que tenía muchas ovejas, le llega una visita y había un hombre pobre que solo tenía una ovejita, y esa ovejita la cuidaba mucho y se dormía con ella, y cuando le llega la visita al rico, va y le quita su oveja al que era pobre y la sacrifica para darle de comer a su visita. Y entonces David se enoja y dice: ¿cómo puede ser eso? Y es culpable de muerte y tiene que pagar 4 veces más. ¿Y se acuerdan de la respuesta del profeta Natán? Le dice: tú eres ese hombre, tú eres. Y entonces David, hermanos, eso no viene en la escritura, pero David empieza a decir: soy yo. Y casi estoy seguro que él inmediatamente dijo: Señor, perdóname. Y el profeta Natán en ese mismo instante dice: y el Señor te ha perdonado. Dios ya te perdonó. Hermanos, ¿qué había hecho David para merecerse el perdón de Dios? La respuesta es nada. Pero Dios, por medio de su gracia, lo perdonó. ¿Por qué? Porque Dios sabía, hermanos, que David se iba a arrepentir totalmente de lo que había hecho. Ahora, ¿cómo se cubren los pecados de una persona? Por medio de un sacrificio de sangre. Y David escribe 7 salmos, aparte el Salmo 32 incluido, después de haber pecado con
con Betsabé y haber asesinado a Urías, escribe 7 salmos de arrepentimiento, hermanos. Y vemos cómo hubo una transformación total en la vida de David. Sus pecados e iniquidades fueron perdonados. Y debido a este perdón, David está en el cielo, déjame decirte. Ahora, y aquí viene la parte que quiero enfatizar. El que David haya sido perdonado no significaba que las consecuencias de su pecado se hubieran esfumado. No. Hubo 15 juicios en su vida posterior de David debido a este pecado que cometió. Pero regresando al tema que estamos estudiando, hermanos, por la gracia de Dios, él fue, perdón, ¿lo merecía? No lo merecía. ¿Qué merecía David? Morir. Pero por la gracia y la misericordia, él fue perdonado. Leamos ahora un versículo más del libro de Romanos. Romanos 4:16 dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, de nuevo, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Bueno, aquí ya está hablando de Abraham, ¿sí? De Abraham. Y dice, por tanto es por fe, un regalo, una sustancia de Dios, para que sea por gracia. Hermanos, lo que nos está diciendo aquí Romanos es, ¿quién da la fe? ¿Nosotros podemos producir fe? No. ¿Quién da la gracia? ¿Nosotros podemos producir gracia? No. Ambos son don de Dios. La única manera en que la promesa de Dios dada a Abraham se pudiera mantener es que Abraham no interviniera, sino que fuera de parte de Dios la promesa que iba a ser firme para toda su descendencia que tú y yo estamos alcanzando hasta este día. Si ustedes recuerdan la escena que también lo hemos compartido en la iglesia, por ahí en Génesis, si no me equivoco, mejor luego les doy el capítulo porque luego sí me equivoco, pero dice que Abraham Dios le dice, vamos a hacer un pacto tú y yo, y dice que parta 2 animales y que los ponga así, una mitad aquí, una mitad acá, y en medio de los animales se hizo un charcoto de sangre. Bueno, para nosotros, qué Dios tan sangriento. Yo he escuchado personas que hoy dicen, no, el Dios de la Biblia es un Dios sangriento. No, espérate, el Dios de la Biblia nos habla de manera que tú y yo entendamos. Y el Dios de la Biblia en esos tiempos, así se celebraban los pactos. Degollaban un animalito, iban al centro del pueblo, había testigos, pasaba la sangre, caminaba una persona que iba a sellar el pacto, caminaba la otra persona, y lo que estaban haciendo era, vamos a sellar un pacto y si yo fallo, tú tienes el derecho de derramar mi sangre. Eran pactos de sangre. Y hermanos, si ustedes se acuerdan de ese capítulo en Génesis, dice que pasa primero un horno humeando, simbolizando a nuestro Padre, y después una antorcha, una luz. Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pasan sellando ese pacto, es lo que está diciendo aquí Romanos. Y Abraham, Dios le ha dicho a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, porque Dios quiere que seamos perfectos. Pero hermanos, Dios sabía que Abraham no lo iba a cumplir. Entonces, por su gracia, aunque no lo merecíamos, y por la fe, aunque no la merecemos tampoco, Dios hizo un pacto con Él mismo y decir, yo voy a pagar si ustedes fallan. ¿Y qué creen? Él pagó, hermanos. Tuvo que pagar y murió nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario para que la promesa sea firme para toda la descendencia. Así que es por fe. Y la razón por la cual Dios elige usar fe como medio de salvación y de cualquier otra bendición es que esto debe depender, de la gracia de Dios. De nuevo, la fe yo no la puedo producir, la gracia yo no la puedo producir. Entonces, la salvación no es algo que yo hago, hermanos. Es algo que Dios hace. Dios te da la fe para que lo creas y es gracia. No lo mereces, pero lo hace para que podamos ser redimidos y rescatados. Y yo no sé si esto no te da a ti, pero a mí, hermanos, me llena mi corazón de gratitud. Porque ¿qué hago yo? ¿Qué hice yo para ser salvo? Solamente abrir mi corazón y decirle, Señor, creo. Y el Señor derrama esa fe. Y por su gracia soy salvo. Yo no hice nada. No lo merecía. Y Él lo hizo. Y creo que eso nos debería de dar a cada uno de nosotros un corazón agradecido. Gracias. Está en Génesis capítulo 15 esta historia que les estoy narrando. Quien la guste leer después.
¿Y qué pasa después de eso? Bueno, Romanos capítulo 5, versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Quiero volver a leer este versículo porque a mí me gustó mucho el día de hoy. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Eso quiere decir que uno puede estar no firme también. Estoy parafraseando este versículo. Eso quiere decir que yo puedo ser un enemigo de la gracia. Eso quiere decir que yo puedo decidir no aceptar la gracia. Regresamos, hermano. La gracia es un regalo. Es un don de Dios. Pero así como cuando a ti te dan un regalo, tú tienes el derecho de decir, no, ¿sabes qué? Pues no quiero el regalo. Y escribí ahí en la filmina, hermanos, no solamente necesitamos gracia para creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, sino que la necesitamos para atravesar las pruebas que son necesarias para purificarnos y enderezarnos. ¿Saben por qué a veces rechazamos la gracia de Dios? Porque no queremos cambiar. Y hay veces que Dios nos ha hablado y nos ha dicho, esta área de tu vida, te voy a dar mi gracia para que lo logres, para que logres vencer eso. Y ¿sabes qué? Muchas veces no queremos cambiar. Y entonces, aunque está la sustancia de Dios, nosotros no la tomamos. No tomamos lo que el Señor nos da. Y el apóstol Pablo, hermanos, nos sigue hablando sobre esto y me gustaría leer en Hebreos capítulo 5, versículos 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sacerdote, sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y quiero rescatar de estos versículos la frase, retengamos nuestra profesión. Es algo que nosotros tenemos que hacer activamente. Es algo que también nosotros nos toca hacer. ¿Qué es lo que a ti te toca, hermano? Pedir y tomar y usar la gracia que Dios nos está dando. Jesús, hermano, nuestro Señor Jesucristo, Él entiende nuestras batallas externas e internas. Dios le dio un cuerpo humano para que pudiese ser tentado. Él no podía ser tentado en su condición de hijo de Dios, ¿verdad? Pero porque Dios no puede ser tentado. Pero en su condición de hijo de hombre, y el apóstol Juan lo evidencia como hijo de hombre, sí podía ser tentado. Y Jesús fue tentado en todas las formas que fuimos nosotros. Fue traicionado, tuvo hambre, estuvo cansado, se sintió enfermo. Hermanos, Él pasó por todo esto, que es lo que nos está diciendo aquí el libro de Hebreos. Así que como nuestro Señor Jesucristo pasó por todo esto, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16, perdón, no lo puse en la presentación. Entonces, la gracia no es solo un favor divino. Ya vimos que sí es algo gratis, que no merecemos, pero la segunda definición que dimos es que la gracia es una capacitación divina. Es decir, es fuerza. No puedo hacer esto, ahí te va la fuerza. No puedo levantar esto, ahí te va la fuerza. No puedo con esta área de mi vida, ahí te va la fuerza. Ahí luego editan esto. No puedo con mi esposo, ahí te va la fuerza. No puedo con mi esposa, ahí te va la fuerza. No puedo con mi papá, mi mamá, mi hijo. Hermanos, la gracia te capacita con lo que tú y yo no podemos. Ya vimos con anterioridad que la gracia tiene varios colores para cada tipo de prueba, de tentación. Hay un tipo de gracia. Así que, hermanos, no tenemos excusa delante de Dios. Cuando tú y yo estemos en el cielo, hay una palabra que el Señor te va a decir y es, tuviste gracia. Yo recuerdo a un pastor que se equivocó en algo y él empezó a dar 1000 excusas, hermanos. Y recuerdo mucho que en aquellos entonces el líder
de esta organización le dijo, sí, pero había gracia, hay gracia. Más contra eso no tenemos ninguna excusa delante de Dios. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, es Jesucristo, los que reciben, y quiero aquí resaltar con amarillo, signos de admiración, corchetes, señales de humo y todo lo que se pueda. Los que reciben abundancia de gracia y el don de la justicia. Los que reciben abundancia. ¿Quiénes van a reinar con Cristo? Dice, muchos más reinarán en vida por uno solo. ¿Quiénes van a ser vencedores? ¿Quiénes van a reinar? Los que reciben abundancia de gracia. Y lo saqué aquí en una frase. La clave para reinar en la vida es recibir una gracia abundante. Si una persona no recibe gracia, si una persona recibe gracia solamente para la salvación, no va a reinar con Cristo. A ver, pastor, ahí sí ya no le entendí. Yo tampoco lo había entendido, pero ahí les va lo que entendí. Hermanos, si tú solamente recibiste gracia para que, aunque no lo merecíamos, que ser salvos y que seamos perdonados de nuestros pecados y ya no vamos a ir al infierno, vamos al cielo, pero tiempo después el Señor te dice, esta área de tu vida tiene que cambiar. Aquí está lo que tienes que cambiar y aquí está la gracia para que lo hagas. Y tú dices, no quiero cambiar, no me voy a quedar así, no quiero ceder esto y no quiero morir a esto. Niegas la gracia de Dios. ¿Qué crees? Ya no va a haber más gracia para la hora que sigue, porque el Señor quiere que vayas avanzando. Entonces no vas a tener una gracia abundante. Y yo cuando lo estaba entendiendo le dije, Señor, es tener abundancia de gracia significa que a cada cosa que tú me pidas y que me diste la gracia para hacerlo, yo pude tomar esa gracia, me capacitaste para hacerlo, logré vencer esa área y ahora me dices otra cosa en mi vida, me vuelves a dar gracia y entonces hoy entiendo esta frase de recibir una gracia abundante. El requisito para reinar es una gracia abundante que trate con cada pecado y atadura en nuestras vidas. Y hermanos, necesitamos hoy en día una intensa gracia que nos permita triunfar en cada prueba con el fin de convertirnos más que vencedores. ¿Ok? Entonces, déjame regresar aquí a la presentación. De hecho ya leí esta. Vamos a la que sigue. La gracia tiene dos lados, hermanos. Hay una gracia que cubre toda iniquidad, que es la gracia que recibimos cuando fuimos salvos y que lidia con el pecado en nuestras vidas, pero existe otra gracia o la capacitación o la otra definición que hemos estado dando de gracia que nos ayuda para atravesar cada prueba que Dios considera necesaria en nuestras vidas para purificarnos. Y como ya hemos dicho, para reinar con Cristo es necesaria la justicia impartida, no atribuida, y la gracia abundante. ¿Qué es esto, hermanos? Cuando tú recibes gracia para la salvación, no la merecemos. El Señor perdona, pone fe, ya vimos, Él perdona nuestros pecados, aunque no lo merecíamos, y delante de Él somos contados como justos, pero no somos justos. Sí, no sé si me estoy dando a entender. Delante de Él en vez de ver a Andrés, Él ve el sacrificio que el Señor Jesús hizo y me ve a través de ese sacrificio. Entonces soy contado como justo. Yo trato de hacer esto. Yo me acuerdo que cuando fui a la universidad, el primer maestro que me tocó de cálculo diferencial se paró en la clase el primer día y nos dijo, ingenieros, buenos días. A partir de hoy son ingenieros. A partir de hoy entre ustedes se van a llamar ingeniero. Ya, pues todos bien contentos. Pero hermanos, ¿ya éramos ingenieros? No. Estaba en la carrera de ingeniería, apenas iba a hacer el proceso, pero era contado como ingeniero porque estaba en el proceso de hacerlo, ¿vale? Esto es lo mismo aquí, hermanos. El Señor Jesús, cuando somos salvos, somos contados como justos, pero hay muchas áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas y justificadas, cortadas, alineadas a nuestro Señor Jesucristo. A eso se le llama justicia impartida, ¿vale?
y gracia abundante. Cada que Dios me pide algo, Él me da gracia. Otra cosa, más gracia. Otra cosa, más gracia. Y al final hubo una gracia abundante para que yo pudiera caminar lo que el Señor me está pidiendo. Y a continuación quiero leer un versículo que, hermanos, ha causado mucho debate, mucho debate. Yo he debatido sobre estos versículos con otras personas, maestros, iglesias, y no es mi intención debatir hoy, solo quiero decir lo que alcanzo a entender de esto. Romanos 5, 20 y 21. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Y cuál es el debate? El debate es el siguiente. No importa si yo peco. Si yo peco, ¿qué dice este versículo? Que va a sobreabundar la gracia. No es lo que dice este versículo, hermanos. Lo que este versículo está diciendo es que a pesar de que tú con tu vida, y lo voy a dar con un ejemplo. Supongamos que yo, Andrés Monroy, para no poner a nadie de ejemplo, estoy lidiando con el orgullo en mi vida. ¿El orgullo es pecado, hermanos? ¿O no es pecado? Sí, es pecado. Y en mi vida yo tengo eso. Pero si Dios me llama y me dice, Andrés, es tiempo de que mueras al orgullo, ¿qué va a venir de parte de Él? Gracia. Que va a sobreabundar. Aunque esté ese pecado en mi vida, Dios me va a dar algo para que yo pueda vencer ese pecado y termine ese pecado ahí y yo pueda caminar una vida en santidad como lo vimos anteriormente. Eso es lo que está diciendo este versículo. No está diciendo, hay que pecar para que haya más gracia. No, lo que te está diciendo es, aunque estés haciendo cosas en tu vida que sean incorrectas delante de Dios, cuando el día que Dios quiera tratar con eso, Él te va a dar gracia que va a sobreabundar, que va a estar de sobra, te va a dar poder de sobra para vencer eso que Él te está pidiendo. Y por eso dice, así como el pecado reina para muerte, porque el orgullo nos puede llevar a morir, pero su gracia, hermanos, puede llevarte a vencer eso. Y entonces vas a poder reinar, como vimos anteriormente, por la justicia para vida eterna. Espero haya podido dar lo que yo entiendo de esto. Debemos de recibir gracia abundante para reinar, como ya había mencionado. Para cada atadura y pecado en particular, hay gracia particular para poder vencerlo. Esto es lo que nos está diciendo aquí Romanos. Sí, a lo mejor tienes algo en tu vida, pero hay gracia, hermanos, delante de Dios para que lo puedas vencer. Si dejamos de apropiarnos la gracia disponible, ¿qué pasa si yo digo, sí hay gracia, pero yo no quiero dejar mi orgullo? ¿Vale? Me quiero quedar así porque sé que si lo dejo, tengo que morir. ¿Y qué van a decir los demás si el hermano Andrés se deja hacer ABCD? ¿Qué dirá el pueblo? ¿Qué va a hacer? Hermanos, ¿sabes qué va a pasar si yo no me apropio de la gracia de Dios? Si dejamos de apropiarnos de la gracia de Dios disponible, si no la quieres tomar, uno de los peligros es que eso que Dios te está dando gracia para que lo superes, ya no lo puedas superar después. Ya no lo vas a poder vencer. Porque Dios te estaba dando su poder, su capacitación para vencer esa área en tu vida. Pero si tú rechazas el poder de Dios y su gracia para cambiar, puede ser que no puedas superar esa área nunca. Y cuando eso ocurre, empieza el resentimiento y no solamente te entra a ti, sino contagias a muchos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y por haber rechazado la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe, y por ella no solo él es afectado, sino muchos sean contaminados. Hermanos, de corazón me gustaría pedirles, y como dice el apóstol Pablo, de veras, si el Señor te está hablando de un área en tu vida, Él te va a dar gracia. Ya leímos antes que Él quiere que venzamos nuestras pruebas en su voluntad. ¿Será la voluntad de Dios que yo venza esta prueba?
Sí, te lo responde de una vez, sí, hermano. Dios no pone las pruebas para que las repruebes. Él pone porque te va a dar gracia para que la pases. El problema es que muchas veces no tomamos la gracia de Dios porque no queremos cambiar. Ojalá, hermanos, que si el Señor te está hablando de algo en tu vida, tú puedas decirle, Señor, dame gracia y quiero cambiar esta área de mi vida ya. Ya no quiero ser así. Y quiero concluir en esta noche con algunas claves importantes. Ahora, ¿cómo recibo esa gracia? Ya dijimos que la gracia son dos cosas. Favor no merecido, algo que no merezco y que el Señor un beneficio que recibí sin merecerlo, pero también es la capacitación, el poder que Dios me da para hacer su voluntad, para pasar por el medio de una prueba, para entregar algo que Él me está pidiendo. Ahora, ¿cómo recibo esa gracia? Bueno, punto número 1, tratar con la amargura y la falta de perdón en nuestro corazón te ayuda a recibir la gracia de Dios. Repito, tratar con la amargura y la falta de perdón en tu corazón te va a ayudar a recibir la gracia de Dios. Hebreos 12:15, que fue lo que ya leímos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura le estorbe porque no perdonó. Entonces, como no perdonó, se crea una raíz de amargura. Y esto te limita, es una barrera para que no recibas la gracia de Dios. Hermanos, aguas con la falta de perdón y aguas con la amargura en nuestro corazón. Punto número 2. Humillarnos ante Dios y, de ser necesario, ante el hombre. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Hermanos, yo, con el hermano fulano, con fulanito de tal, con el pastor, perdón, ¿ellos quién son? Proverbios dice que después de la soberbia viene la caída, hermanos. Es mejor humillarnos delante de Dios y recibir de su gracia. Punto número 3. Pedirla, hermanos. Pedirla. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos con toda confianza, esta es la Nueva Traducción Viviente, al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuanto más la necesitemos. Me gustó mucho esta versión. Cuanto más lo necesites, te puedes acercar y decirle, Señor, dame de tu gracia. Santiago 4:2 dice que la pidamos. A veces no recibimos porque no la pedimos. Y hoy quiero cerrar y decirte, yo no sé qué estés pasando hoy, si alguien está pasando algo en sus vidas, pero si necesitas la gracia de Dios, puedes pedirla. Perdona, no dejes que la amargura esté en tu corazón. Y esto te puede capacitar para que venzas esa área. Hermanos, aprovechemos cuando la gracia de Dios está, porque si no la aprovechamos, leímos ya la advertencia, puede ser que esa área de nuestra vida no la superemos. Y Dios quiere personas que venzan, Él quiere vencedores, Él quiere un ejército de primogénitos que estén en el monte de Sión, que hoy no vamos a leer las características, pero necesitas gracia para cada una de las características que se necesitan para estar en el monte de Sión, hermanos. Así que cierro y en resumen, ¿qué es la gracia? Porque hoy fue lo que respondimos. La gracia son dos cosas, hermanos. Es el favor no merecido. Yo no merecía que el Señor me salvara, que Él pusiera en mí esa fe para ser salvo. No lo merecía, pero Él lo hizo. Pero también la gracia es la capacitación, el poder que Dios nos da para lograr hacer su voluntad, para hacer lo que Él nos pide, para dejar áreas de nuestra vida que Él nos está pidiendo. Espero que esto haya ayudado esta noche y quede en nuestros corazones. Y damos por terminada esta pregunta de qué es la gracia. Dentro de 8 días les adelanto el tema, porque si alguien quiere investigar, indagar y darnos puntos
que nos sirven mucho para compartir. El tema de dentro de 8 días es ¿por qué debo de tener comunión con mis hermanos? ¿Por qué debe de existir comunión? Esta va a estar muy buena y me gustaría escuchar muchas participaciones. ¿Por qué debo de tener comunión? ¿Por qué Dios dejó que estuviéramos comunión? ¿Por qué Dios dejó que nos congregáramos? Esto va a estar muy interesante. Bien, hermanos, oremos para terminar. Señor, gracias, porque aunque no lo merecíamos, tú nos has salvado a cada uno de nosotros y diste tu vida. Gracias, Señor. Solo puede brotar de mi corazón gratitud. Y debido a esa gratitud, Señor, hoy te quiero pedir gracia también para mí, mis hermanos, para que podamos cumplir tu voluntad, para que cada cosa que tú nos pidas la podamos hacer, para que en medio de cada prueba que tú pongas de nosotros podamos apropiarnos de esa gracia y podamos superar esa prueba y llegar a ser más que vencedores, porque ese es el propósito para el cual tú nos has llamado. Bendigo a cada uno de mis hermanos que se conectaron a esta reunión, Señor, y te doy gracias, porque yo sé que harás aún más de lo que pedimos o entendemos. Derrama tu gracia sobre cada uno de nosotros, Señor, en este día, y que podamos cumplir tu voluntad a cabalidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.